Para ponernos en contexto, hace un par de días recibimos otra alerta de la cámara. Chequeamos y esto fue lo que recibimos. Hola y bienvenidos a todos nuevamente al canal. Queríamos agradecer el apoyo que hemos tenido a lo largo de toda esta serie que hemos estado subiendo a YouTube, por sobre todo porque es algo que nunca antes habíamos hecho. La investigación que estamos tratando de hacer, como todos ya saben o habrán visto, es tratando de mantener una perspectiva abierta en cuanto a lo que estamos escuchando, en cuanto a lo que estamos viviendo en realidad, sin caer en clichés o explicaciones que la mayoría de la gente que hace este tipo de videos normalmente caen. Por otro lado, queríamos recordar que estamos traduciendo todo del inglés, entonces tratamos de buscar las palabras correctas para lograr una traducción lo más coherente posible. La pantalla del celular mostraba a Rachel. «Soy yo», dijo, sin saludar. Su voz estaba más ronca que la última vez, más baja, como si hubiera pasado el día entero susurrando. Hubo un silencio extraño, como si estuviera revisando mentalmente qué podía contarnos y qué no. «Vi el video», dijo para mi sorpresa. «Qué bien», respondí. «¿Cuál?», pregunté un poco incrédulo, porque hasta el momento habíamos hecho 3. «El de la mano», dijo. Se refería al capítulo 2. Nos agradeció por la privacidad que mantenemos en nuestro video y dijo que le parecía un tanto increíble pero raro a la vez el escuchar su historia en video. Volvimos a insistir con el tema de hacer una entrevista filmada o grabada directamente con su voz, que era lo que nos hubiera gustado desde un principio, como siempre hemos dicho, como para tener también una prueba, ¿no es cierto?, grabada, y obviamente siguió con su negativa a hacerlo de esa manera. «Hace unos días», comenzó a decir, «hablando por teléfono con mi hija, empecé a recordar cosas que no sé si tienen que ver conmigo, con la muñeca o con ellos». Ellos. No dijo mi familia. No dijo mi esposo y mi hija. Dijo ellos, como si hablara de 2 personas que ya no reconoce del todo. «Mi hija», empezó y su voz se quebró apenas. «ella nunca quiso la muñeca, nunca, pero siempre pensé que se debía a una cuestión de edad, tú sabes, juguetes viejos y esas cosas, y conversando de todo un poco por teléfono me dijo algo que pensé que nunca volvería a escuchar». Se escuchó un roce, como si Rachel estuviera caminando mientras hablaba. Me dijo, «Mamá, ¿te acuerdas de la señora?» Mi hija tenía meses cuando mi mamá murió, y años más tarde, con unos 6 o 7, obviamente a esa edad, como cualquier otro niño, tenía sus cuestiones. Entonces, mi manera de calmarla era decirle, «Si no te portas bien, le diré a la señora, y que la señora esto y la señora aquello, tú sabes, algunos padres llaman al boogeyman». Quizás creo entender por qué Rachel llama a la señora. Y recordé algo que mi hija no mencionó. Pareciera que lo ha olvidado por completo. Estábamos en la cocina, yo estaba preparando el desayuno, ella estaba dibujando en la mesa y de repente me dijo, «Mamá, la señora me dijo que no haga ruido cuando estás triste». Sentí una inquietud. Y Rachel siguió. Le pregunté qué señora, pensé que hablaba de la maestra o de alguna vecina, pero me señaló el pasillo donde guardábamos la muñeca. Hizo una pausa larga. Y me dijo, «La señora que se parece a vos, pero más vieja». No supe qué decir. Rachel tampoco. Mi hija prácticamente no conoció a mi madre. No tiene fotos de ella.
No sabe cómo era, pero describió algo que... Tragó saliva. Que solo yo recuerdo. Mi madre tenía una forma de pararse en el marco de la puerta, con los hombros caídos y la cabeza apenas inclinada. Mi hija lo imitó, perfecto, como si lo hubiera visto. Se escuchó como un pequeño sollozo, pero Rachel lo contuvo rápido. Ella estaba viendo algo realmente, algo que yo estaba tratando de olvidar. Todo esto me vino a la memoria, pero no le dije nada. Pareciera que no recuerda nada de esto. Dio un suspiro como de alivio y continuó. Gracias a Dios no recuerda nada. En ese momento se le escapó el nombre de su hija, el cual no repetiremos aquí, pero trató de corregirse rápidamente. Ella vio esta figura repetidas veces y parecía no producirle nada. No se la veía asustada, pero tuvo episodios de muy pequeña, tiempo antes de empezar a ver estas sombras. Dijo como molesta. Comenzó a despertar en las noches muy asustada, gritando, pero siendo tan pequeña, le costaba explicar lo que ocurría. Daba a entender que alguien entraba en la habitación y la despertaba sentándose en su cama. Nunca pude saber si era él o ella, pero mi hija siempre se refería a lo que sentía como eso. En ese momento, obviamente, concurrían a mi cabeza miles de cosas. Pero no quise interrumpir para que Rachel siguiera adelante, nos siguiera contando ella. Sentí como que estaba empezando a soltarse, como que estaba empezando a sentirse un poco más libre de hablar. Y pensé tal vez que podía o podría ser el hecho de que Renata no estaba más en su casa. Mi esposo nunca intervino en esto. Siempre se desligaba del problema diciendo que la niña estaba soñando. Pero tuve que llevarla al médico, tú sabes, un par de veces. Nunca estuvo en terapias, solo le hicieron en 2 ocasiones electroencefalogramas que no mostraron nada. Escasamente pude comprender y ver que cuando esto sucedía, cuando ella despertaba de esta manera en las noches, no había signos de violencia de algún tipo, ¿me explico? En esos momentos realmente empecé a creer que estaba soñando, hasta que años después empezó a ver la figura estando despierta. Rachel hizo una pausa que sonó como que esperaba que entendiéramos lo que quería decir. Por supuesto que entendimos. Los episodios de mi hija se daban casi a diario, pero parecía que para ella eran divertidos. Como que el ver a la señora le resultaba curioso. Por eso creo que después de un tiempo, cuando puse a Renata en el depósito, todo mermó. Y por eso para ella, hoy adulta, todo esto es una divertida memoria infantil. No recuerda para nada los episodios de las noches en que despertaba gritando aterrada. Hubo muchas noches en que la puerta de su cuarto estaba cerrada, yo nunca la cerraba, lo que hacía que yo no escuchara sus gritos. Mi esposo era el que al fin me decía, la niña está soñando de nuevo. Me pregunto qué hubiera pasado si ninguno de los dos la hubiéramos escuchado. Hubo un silencio. Pensé que la llamada se había cortado. Rachel, sabiendo que en un momento mencionó el nombre de su hija, nos pidió que por favor no lo utilizáramos en el video. Se desvió de la conversación un momento para hablar del clima y de lo frío que estaba en estos momentos para esta zona, y por fin cuando retomó la conversación nos contó algo que nos intrigó bastante. Hubo numerosas ocasiones, en el tiempo de las sombras, por así decirlo, cuando mi hija tenía alrededor de 7 años, que amanecía con la muñeca en la cama, a su lado. Yo misma lo descubrí al ir a despertarla, y en ocasiones ella misma despertaba y me buscaba enojada quejándose y preguntándome por qué ponía a Renata en su cama. Yo nunca lo hacía. Lo anterior nos agarró de sorpresa. Obviamente que existe la opción de que Rachel lo hiciera y que de alguna manera ella no lo recordara. Y mi esposo, dijo con un tono más bajo, casi culpable, hoy no cree en nada de esto, pero tampoco parece recordar lo vivido. Hubo un silencio como si dudara de seguir. Lo que recuerdo de Bucksport, de aquellos tiempos en que me decía que yo hablaba dormida, que me sentaba en la cama y miraba hacia la puerta, hacia el pasillo del estante donde estaba Renata,
que en esta especie de trances, yo, dormida, mirando hacia ese lugar, decía, ya voy. Su voz tembló. Pero yo no recordaba nada, nada. Y él empezó a dejar la luz del pasillo encendida. No lo admitía, pero sé que lo hacía por miedo. Se escuchó un golpe suave, como si Rachel hubiera cerrado una puerta. Un día me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que mientras yo dormía, escuchó pasos en el pasillo, pasos pequeños, como los que yo escuchaba. Respiró hondo. Y dijo que los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta de nuestra habitación. Otro silencio. Y que escuchó una respiración, no la mía, no la de nuestra hija, una respiración vieja, cansada, como si alguien estuviera apoyado contra la puerta escuchándonos, justamente desde donde Renata se hallaba. Pero lo que me confundió es que dijo que también escuchó la risa de nuestra hija, la risa de una niña, y yo estoy segura que no fue mi hija. Sentí que Rachel estaba conteniendo algo más, algo peor. Ese mismo día, dijo finalmente, encontré algo en la habitación de mi hija, algo que no debería estar ahí. Su voz sonó fría. El vestido viejo, el que tenía la inicial M, yo lo había guardado, estoy segura. Lo puse en una caja en el fondo del armario del pasillo, pero esa mañana estaba doblado prolijamente sobre la cama de mi hija y había algo más, algo que no sé cómo explicar. Se escuchó un leve crujido, como si estuviera sosteniendo tela. El bordado ya no era una M, ahora había una letra R. Su respiración se volvió irregular. Como si alguien quisiera confundirme o recordarme que no importa cuánto intente alejarme, sigo siendo parte de ella. En realidad sí. Es un poco confuso todo esto de las iniciales bordadas, pero no quise interrumpir y dejé que ella continuara. Mientras guardaba aquel vestido, escuché algo, no una voz, no un sonido. Hizo una pausa larga. Fue un pensamiento, igual que antes, pero esta vez no parecía referirse a mí, sino lo más terrorífico fue que parecía ser para mi hija. No la dejes sola, me dijo. No supe si Rachel estaba llorando o si simplemente había dejado de hablar. No sé si era yo, si era ella, o si era algo que estaba transmitiendo sin querer, susurró. Pero tenía miedo de que mi hija empezara a escuchar o a sentir lo mismo que yo. Hubo otra pausa larga. Pero aún me aterraba más que mi esposo empezara a ser víctima de todo esto, porque aparte de notar el hecho de que estaba siendo un vehículo para algo o alguien y se iba acrecentando día a día, noté que lo hacía con violencia. La llamada con Rachel duró un poco más, pero quiso hablar del tema de su esposo en otro momento. Y era entendible por la hora, ¿no es cierto? Yo también tenía en mi cabeza una cantidad de información que deseaba transcribir lo antes posible para no olvidarme ningún detalle. Me despedí de Rachel preguntándole si quería que uno de estos días pasáramos por su casa para hablar personalmente, y nos dijo que sí, que estaría contenta que fuéramos. La invité, obviamente, si quería venir a nuestro estudio, y nos dijo que no. Se rehusó rotundamente. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos inmensamente tu apoyo. Queremos recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, nos des me gusta y compartas nuestro trabajo a quien pienses le puede interesar. Puedes también ayudar a nuestro canal a través del link de donaciones de PayPal que está debajo del banner. Pero lo más importante, queremos saber tu opinión de todo esto, de todo lo contado, de todo esto vivido hasta ahora. Por favor, deja tu comentario y también si tienes alguna pregunta, incluso algo que le preguntarías a Rachel que hayamos omitido y que pudiera ser significante. Sin más, como siempre, gracias y nos vemos en el próximo video.